Cordial saludo para la especialísima audiencia del espectador que nos acompaña en esta tarde en un nuevo espectador, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y el espectador unidos para hablar de los temas sensibles de la democracia en época de pandemia. Y uno de esos temas trascendentales, no solo en Colombia, sino para la América Latina de hoy, es la discusión, el debate cada vez más intenso. Afortunadamente se está hablando del tema sobre la paridad, sobre la posibilidad de que las mujeres específicamente en términos políticos puedan acceder a los cargos que toda la vida han ostentado los hombres, hombres que han contribuido, que han diseñado el mundo en el cual vivimos, como dice mucha de la literatura precisamente sobre mujeres, y que basta asomarse a la ventana para mirar ese mundo y comprobar que no hay mucho de lo cual enorgullecernos. Necesitamos más participación de las mujeres, necesitamos reconocer los hombres el rol y la trascendencia, la importancia del trabajo de las mujeres en la construcción de la sociedad. Necesitamos, tenemos la obligación de contribuir nosotros a esa equidad. Necesitamos ceder a los privilegios que hemos conservado durante tantísimos años, inmerecidos en muchos casos, para que por fin exista esa tan anhelada equidad, esa posibilidad de que las mujeres accedan al trabajo, a la educación. Parece obvio decirlo, pero no lo es. Al trabajo, a la educación, a una remuneración digna, a que no haya discriminación en materia salarial. Y hoy, en esta oportunidad, haremos énfasis especial en un punto chiquitico, pero muy importante, trascendental: la posibilidad de que accedan también a los cargos de la política en Colombia, a la asignación de curules en las corporaciones públicas, de que se puedan postular, de que se vean mujeres en las listas y de que sean en condiciones de equidad también votadas, de que haya financiación, de que haya recursos para que hagan sus campañas. Ese es el tema de hoy. No es un tema menor, es un tema muy importante que, como decía en principio, se nos olvida abordar en muchas discusiones y que es necesario que comencemos a hablar. Pero para que este encuentro de hoy no se convierta en uno de esos maneles, como los han denominado, en los cuales los hombres echan carreta y pontifican sobre los temas de las mujeres, vamos a comenzar al derecho. Vamos a comenzar con el saludo, la invitación y el análisis que nos hace Cristina Birk, la directora de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, una de las entidades convocantes de este encuentro. Cristina, buenas tardes. Tenemos que tener tres cosas en cuenta. Primero, las leyes de cuota son transitorias. Facilitan el acceso a los derechos de poblaciones históricamente discriminadas. Sí, son una discriminación positiva, hacen falta cuando las condiciones estructurales no permitan una igualdad real. Segundo, las voces de las mujeres en todo el mundo son subrepresentadas, en Colombia tanto que en otros países. 3. La democracia exige la representación diversa de las poblaciones, la inclusión de la mirada desde los territorios y políticas con enfoque de... En este sentido, en este momento, en países como México, Bolivia, Argentina y con ellas se ha logrado aumentar el número de mujeres en puestos de toma de decisión. En Alemania fallaron hace un mes estos intentos a la paz. Un reto profundo para todas las democracias en este momento. Promueve debates alrededor de la democracia. Buscamos cómo garantizar mucho para empujar cada día a la democracia. Temas como financiarse para superar los obstáculos que las mujeres enfrentan. Vemos como un paso positivo el paso que ha dado el empuje final a la paridad en Colombia. Hoy aporte ideas y nuevas agendas. Pues ya lo aviven el debate en Colombia. Hacía alusión Cristina en su saludo de presentación al debate de esta semana. Pues Laura Ospina, periodista política del Espectador, estuvo pendiente del debate y en un minuto nos va a contar qué fue lo que ocurrió durante esta discusión para presentarles ahí sí al equipo de invitados, de invitadas especiales. Hay un invitado nada más y varias invitadas para esta discusión convocada por FESCOL y El Espectador. Laura Ospina, ¿qué fue lo que pasó esta semana en el Congreso de la República? Y
Bueno, pues un poco la exploración que hacía Laura Ospina, periodista política del Espectador, nos recuerda que el país, para no ir más lejos, lleva 20 años tratando de hacer normas que impulsen, que propicien, que de alguna manera ayuden a que haya una participación un poco más equitativa, una participación en temas de género que corresponda, insistimos, con lo que necesita el mundo, que respete los derechos de todos, que respete los derechos de todas. María José Pizarro es representante a la Cámara y está permanentemente trabajando en este tipo de temas, agitando debates y ayudándonos a entender a nosotros, ayudándonos a explicar a los hombres cuáles son de alguna manera, los roles que debemos asumir, los reconocimientos y las resignaciones que tenemos que hacer, insisto, ante tanto privilegio que durante tanto tiempo hemos tenido en la sociedad. Ella es de la coalición, de la lista por la decencia. María José Pizarro, bienvenida a este encuentro. Y antes de presentar a los demás, le pregunto para que usted me conteste brevemente, ¿le ve futuro a este proyecto específico aprobado en comisiones durante la semana que concluye? Bueno, yo le veo futuro a la composición de las listas paritarias. Lástima que no sea la paridad en el Congreso, pero bueno, es cierto que una vez pasan los proyectos de las comisiones a las plenarias, muchas veces es casi que una adivinanza saber qué va a salir, qué va a pasar y cómo van a reaccionar las bancadas, ya no la posición individual de los representantes, sino las bancadas. Esperemos que vea la luz y que esta ley de cuotas que pasa del 30 al 50%, pues finalmente sea una realidad, es un paso. De alguna manera, se repite que cuando se trata de proyectos de ley que de alguna manera reconocen derechos, lo que termina imponiéndose son las fuerzas con visión conservadora en el país. Aquí yo quiero preguntarle a una congresista del Partido Conservador, Adriana Matiz, ¿usted cómo ve la división de fuerzas dentro de su partido en torno a esta iniciativa de la cuota para las mujeres en el acceso a los cargos de elección en el país? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a todos. De verdad que para mí es un gran gusto estar compartiendo este momento con ustedes. Un saludo especial a mis compañeros José Daniel, a María José, por supuesto también a Juliana y a Beatriz, un saludo extremadamente especial. No es fácil dentro de un partido que tiene una ideología supremamente conservadora empezar obviamente a impulsar esta clase de iniciativas. Sin embargo, hemos dado una gran lucha con este tema y digamos que esto no es un tema de ahorita ni de partido, es un tema por el que yo vengo luchando hace más de 20 años que he estado en la administración pública y lo hago con todo el convencimiento del mundo, lo hago porque creo que sin duda alguna sí existe una deuda histórica y que llegó el momento en que esa deuda histórica por supuesto empiece a sanearse. No era lo ideal, no era lo que queríamos realmente era aprobar la reforma política, que en esa reforma política existieran esas listas cerradas, con paridad, con alternancia, con universalidad, y sin duda alguna se le diera a las mujeres esa opción y esa posibilidad realmente de llegar a esos cargos, pero realmente no solamente de participar como candidata, sino también de llegar. Creo que ahorita tenemos un reto más grande. Vamos dando un primer pasito y es pasar de ese 30% a ese 50%. Pero el paso que sigue es lograr, bueno, primero aprobarlo, por supuesto, en las plenarias, que tengo la fe y el convencimiento de que lo vamos a hacer con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda de toda la ciudadanía, con la ayuda de las mujeres de este país, que somos más del 51%. Pero además de eso, creo que debemos trabajar en otras acciones integrales en aras a que esa participación sea realmente efectiva, que esa participación tenga resultados, logremos llegar a esos escenarios de poder, porque todos sabemos las consecuencias que tiene llegar a esos escenarios de poder. Vamos a poder formar una mejor sociedad, vamos a poder realmente suscribir ese nuevo contrato social entre hombres y mujeres dentro de esta sociedad democrática. Pues muchas gracias a la congresista Matiz por su participación. Ya ven ustedes el saludo y bienvenida, por supuesto, a este encuentro. Entonces, si tenemos congresistas conservadoras diciendo que hay que luchar por este tipo de derechos y que
hay que asumir la tarea. Y tenemos congresistas, por ejemplo, de la lista de la decencia, que también están diciendo lo mismo, que no hay que perder la fe y que hay que batallar. ¿Por qué no se logra esto? ¿Será que la participación, será que el poder de los hombres sigue siendo demasiado grande? Por ejemplo, en el Congreso de la República, que es donde se toman decisiones sobre el particular. Pues preguntémosle a José Daniel López, él es representante a la Cámara, del Partido Cambio Radical. Bienvenido, congresista José Daniel. ¿Qué es lo que pasa y cómo está la discusión en el Congreso en torno a este proyecto? Bueno, Elber, muchas gracias. Un saludo a Juliana, a Beatriz, a María José, a Adriana y a todos quienes nos acompañan. A ver, esta es una historia larga. Trataré de hacerla corta, al menos la historia del trámite de este proyecto en el Congreso. Lo primero que debo decir es que la situación de elegibilidad política de las mujeres en Colombia es vergonzosa. Acá parece que hubiéramos aprobado antier el voto de las mujeres. Vean, en el Congreso, en la Cámara, por ejemplo, que es donde vamos a tomar esta decisión, solamente el 18% de quienes tomarán esta decisión son mujeres. Los otros 82% somos hombres. 12% de alcaldesas, 11% de mujeres concejales, 16% de mujeres diputadas. Hay quienes nos dicen, a María José, a Adriana, en medio del debate parlamentario, a mí, que tomar estas medidas de discriminación positiva es extremo, que este no es el medio adecuado para promover la participación y la elección de mujeres en la política. Yo aceptaría ese argumento si fuéramos un poco más adelante, si fuéramos en el 35, en el 40% de participación de mujeres en corporaciones públicas, pero estamos prácticamente en la edad de piedra en materia de participación política de la mujer. Y eso no es casual. No es casual porque es el reflejo de una estructura patriarcal y machista que, como es en la política, es en la sociedad. Fíjense, por ejemplo, que hoy las mujeres acceden 7% menos a empleo que los hombres y la pandemia parece estar ampliando esa brecha. O eso nos dice el Dani al menos. La inequidad salarial, o la desigualdad más bien salarial, es del 21%. El 85% de las labores de cuidado no remunerado en el hogar las hacen mujeres. Solo el 15% las hacemos hombres. Luego, si no tomamos correctivos muy fuertes, pues no vamos a poder avanzar. ¿Y qué implica correctivos muy fuertes en esto del resto? Pues medidas decisivas. El plan A, lo que nos soñábamos, junto a Adriana Matiz en la comisión primera, con María José Pizarro, con otro combo grande de personas de distintos partidos, pero de ideas progresistas, era lograr las listas alternadas y paritarias por medio de la reforma política. Eso no se pudo porque los clanes políticos tradicionales, los mismos de siempre, los que no se quieren reformar, nos hundieron la reforma política en la Cámara de Representantes. Entonces ahora vamos con el plan B, que no debe ser subestimado, que es un avance, y un avance importante de todas maneras, y es que la mitad de los integrantes de las listas a corporaciones públicas sean mujeres. Queríamos que las listas fueran cerradas y que si la cabeza era un hombre, la segunda fuera una mujer. Nos negaron esa propuesta, pero no nos quedamos quietos, así que ahora con este reto en el Código Electoral vamos para adelante en la paridad. Yo creo que más mujeres candidatas, al menos en un 50% de representación, puede ayudarnos a nuestro objetivo real, y es tener, por fin, más mujeres elegidas, al menos en un número decente en Colombia. José Daniel, muchas gracias por su participación y por este abrebocas, y preguntémosle entonces a Juliana Hernández, con la bienvenida a esta discusión. Ella es directora de la Fundación Artemisas y es integrante también de la campaña Paridad Ya. Por supuesto, de hecho, hoy en El Espectador, Natalia Tamayo escribió sobre el tema. Los invitamos a que consulten el artículo a través del espectador.com. Pero la pregunta sería para Juliana, ¿esto es un premio de consolación? Se hundió el proyecto grande, el que buscaba un reconocimiento de derechos a mayor escala. Y nos quedamos ahora dentro del Código Electoral con un capítulo que nos decía el representante ahorita, no hay que subestimarlo, no hay que menospreciarlo, pero yo le transfiero a usted la pregunta al revés. ¿Será que estamos maximizando esto, que sería un premio de consolación, cuando deberíamos ir por lo grande, por el proyecto grandote que tantos años se ha venido trabajando? Bueno, yo creo que para las mujeres absolutamente nada es un premio. Todo lo que hemos tenido en nuestras vidas ha sido gracias a la lucha histórica de las mujeres, el derecho al voto, el derecho a la potestad de nuestros hijos, el derecho a nuestros temas patrimoniales.
Todo ha sido una lucha por las mujeres y por supuesto que este artículo del Código Electoral se queda corto. Sin embargo, celebramos que por lo menos en temas de representación se pase del 30 al 50% y por otro lado se incluya la ley de cuotas en circunscripciones que tenían menos de 5 curules a las que antes no les aplicaba la ley de cuotas. Para la campaña de paridad esto no es un regalo y siempre hemos sido muy claras en que la reforma política es una reforma que vamos a seguir buscando en Colombia. Se cayó esta reforma, pero seguiremos insistiendo y hoy la realidad y la coyuntura nos lleva a tener que presionar frente al tema de código electoral. Sin embargo, seguimos avanzando y es importante que el Congreso de la República sepa que mujeres de distintos lugares de Colombia seguimos construyendo un proyecto de ley y seguiremos apoyando una reforma política estructural a partidos políticos que no apoyan y no acompañan a las mujeres en su ejercicio político. No es un regalo, en segundo lugar, porque históricamente hemos visto que la destinación de la financiación de partidos políticos ha estado entre el 5 y el 15% para acompañar a liderazgos de mujeres, y este 5 y 15% lo destinan, como lo han señalado muchas veces congresistas como José Daniel, como Adriana Matiz, como María José, están destinados al regalo del Día de la Mujer, al regalo de Navidad, a cosas de cuidado para las mujeres que desconocen absolutamente cuál es la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, este no es un regalo, no es un premio de consolación en lo absoluto, hace parte de una lucha de las mujeres y es la respuesta también a movimientos como los que ha liderado Beatriz históricamente, Olga Amparo desde la Casa de la Mujer, la Ruta Pacífica para las Mujeres, y bueno, acá seguiremos insistiendo. Entonces, pues no, nada para las mujeres es un premio nunca. No, claro que sí. Y muchas gracias de verdad por aclararlo para toda la gente que está viendo el video. Gracias, Juliana, porque además nos has acompañado permanentemente en estos encuentros del espectador en alianza con FESCOL. Nuestra última invitada en la tarde de hoy es Beatriz Quintero. Ella es directora de la Red Nacional de Mujeres. Beatriz, bienvenida. Antes de comenzar este encuentro, en esa breve charla que tuvimos, estábamos diciendo que sería muy interesante hacer un recorrido muy breve sobre tantos años, tantísimos decíamos, de perseverancia en el trabajo para lograr el reconocimiento de los derechos a las mujeres en el país. Y yo quisiera, con la bienvenida a este encuentro, que comenzáramos por ahí en la exposición de hoy. Bueno, muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias, Helber, y saludo a los dos congresistas y a mi colega Juliana, que está aquí conmigo. Yo quiero decir una cosita de preámbulo y es, la igualdad no puede ser un privilegio, la igualdad es un derecho que tenemos las mujeres y los hombres de este país. Lo que pasa es que la igualdad ha sido para los hombres y ahora nosotras estamos reclamando desde hace mucho tiempo la igualdad y no lo han querido entender. Somos la mitad de la población, entonces simplemente cuando hablamos de paridad estamos diciendo deberíamos estar igualmente representadas en todos los espacios de toma de decisiones. Y como decías tú, es cierto, esto ha sido una gran lucha, y como decía Juliana, nunca ha sido un regalo, no es sino recordar la lucha de las mujeres sufragistas por el voto que lo obtuvieron en el 54. Eso no fue fácil, hay miles de historias hermosas de esa lucha de esas mujeres que la llamaban locas, la llamaban de todo, pues eran unas locas que querían disque el voto y lo lograron, y gracias a eso estamos aquí, mujeres como Adriana, como María José, como nosotras, que hemos podido, dijéramos, hacer muchas cosas porque ellas abrieron un camino muy grande. Pero la lucha por la participación después del voto realmente se inicia después de la constituyente, o sea, hace 30 años. Hace 30 años estamos bregando a que haya una participación paritaria. Yo hablaba con una constituyente que es María Teresa Garcés, y ella me decía, cuando hicimos la constituyente, hicimos el artículo 43, pensamos que eso quería decir paridad. Y hoy todavía, 30 años después, hay congresistas que no entienden que eso quiere decir paridad. Entonces, y hemos luchado desde ese momento, hemos tenido, en el año 2000 obtuvimos la ley de cuotas, que fue en puestos de toma de decisión. 30% puestos de toma de decisión, que lo pensamos como una masa crítica para empujar esa participación. Para llegar a esa ley de cuotas, se presentó 7 veces esa ley de cuotas. Se hundía, se aprobaba pedacitos, se transformaba, se modificaba tanto que era mejor que no saliera. O sea que esos 10 años primeros fueron eso. Y después hemos tenido cuántas luchas buscando reforma política hasta tener primero el 30% en la lista de elección popular, después la paridad como un principio constitucional y después la reglamentación. Y no hemos podido reglamentar esa participación, esa paridad
de una manera adecuada, porque lo que queremos no es paridad solamente en las listas, sino queremos paridades en la llegada a los puestos, o sea, en el Congreso 50%. No podemos admitir, como decía José Daniel, que sean 16% de mujeres en la Cámara y 18-19% mujeres en el Senado. Eso es una demostración de inequidad y de falta de democracia, porque para nosotros la democracia es realmente cuando hay igualdad, no hay otra posibilidad. Y eso es lo único que les decimos. Yo a veces, de verdad, a veces digo, es increíble que no lo entiendan. La paridad, la alternancia y la universalidad sería una condición necesaria para la democracia. Mientras no sea así, no podemos hablar de democracia. Y lo decía también Cristina, ¿no? Hace un instante, es democracia, pero como a veces somos tan tercos y no queremos entender, nosotros no queremos entender el tema, yo sí quiero invitar a las mujeres que están convocadas en este panel a que nos ayuden con una frase. Es más, me voy a tomar el atrevimiento de empezar yo con una que por ahí escuché, pero que me parece que es contundente. ¿Por qué reconocer y respetar y por qué hacer las modificaciones necesarias para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres? Bueno, pues porque esas modificaciones van a beneficiar a mi madre, mi hermana, mi hija, mi esposa, todas las... No hay que mirarlo con el bendito sesgo que nosotros solemos mirar las cosas, sino que hay que pensar en nuestras familias. La familia no son solo hombres. Eso lo escuché por ahí en un comentario de un panel y lo quiero poner. ¿Por qué reconocer? Bueno, pues porque es el reconocimiento para todos, para mi familia. Yo les quisiera trasladar a ustedes la pregunta, a ver si por fin los hombres entendemos. ¿Quién quiere empezar? Adriana, por favor. ¿Por qué reconocer? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? Bueno, son muchas las razones para que lo hagamos, pero yo voy a centrarme en una específicamente y es que es la única forma que tenemos para avanzar hacia el desarrollo, hacia la equidad, hacia la paz, para que logremos sin duda alguna ese desarrollo tan grande que queremos en nuestro país y obviamente de la mano de las mujeres, alcanzar obviamente ese grado de igualdad con esa diferencia histórica que tenemos. De pronto ahorita hablaba Beatriz de que en la Constitución del 91 se venía hablando de este tema, pero yo quiero ir más allá. Miren, en 1830, con esa república independiente que se estaba creando, fue la primera vez que los hombres lograron tener el derecho de elegir y de ser elegidas. Y nosotras 130 años después logramos ese derecho de elegir y de ser elegidas con el acto legislativo 01 del 54. Y han pasado 66 años, y aquí lo que decía José Daniel, de 279 congresistas, 55 somos mujeres. Creímos que íbamos a lograr tener una mayor participación en las alcaldías y en las gobernaciones en las elecciones pasadas. Y qué sorpresa tan grande la que nos dimos cuando vimos que efectivamente hay una participación mayor como candidatos, porque subimos un puntico en las elecciones a consejo, asamblea, a gobernaciones y alcaldías. Pero cuando fuimos a elegir, disminuimos en esas cifras que teníamos. Antes nosotras teníamos 134 mujeres alcaldesas en el país, las bajamos a 132, teníamos 5 mujeres gobernadoras, bajamos a 2 mujeres gobernadoras. Es decir, cada vez vemos que las cosas, en vez de facilitársenos y de abrírsenos unos espacios, se vuelven más difíciles. ¿Y por qué es importante que las mujeres lleguen? Porque de verdad es la única forma la que tenemos para avanzar al desarrollo que queremos como país, de avanzar hacia esa sociedad democrática, porque tú lo decías, es sencillamente, no hay democracia si no hay esa participación igualitaria de las mujeres. Nosotras somos más del 50% y lo que pedimos es que se salde esa deuda histórica, pero además de eso, porque cuando las mujeres están en estos escenarios de poder, obviamente se entran a gestionar y se entra a luchar por leyes que vayan en beneficio ni siquiera de la misma mujer, sino de la familia, y la familia es la célula o piedra angular de la sociedad. Entonces todos nos vamos a beneficiar de esas decisiones que tomamos nosotras en esas decisiones de poder. Por eso es tan importante que lleguen las mujeres a estos escenarios de poder y empiecen no solamente a legislar, sino a gobernar con ese enfoque y mirando siempre la protección de la familia como célula o piedra angular de la sociedad, buscando un desarrollo y un mejor porvenir para todos.
Muchas gracias, Adriana. Y me hace usted acordar, ahora que lo pone desde el punto de vista electoral, que fue por donde comenzó su exposición, de que desde los orígenes mismos de Colombia como república, esto que conocemos como república, pues la gente no podía votar. Y nosotros empezamos a hablar de democracia hace mucho tiempo, pero no podía votar todo el mundo y los ciudadanos no eran todos. Y había que tener, por ejemplo, cierto capital para votar. Preguntémonos qué pasaría si se hubiese mantenido eso. Entonces solo votan los que tienen determinado capital. ¿Ese es el país que queremos? Entre más democracia, mucho mejor, y no puede haber democracia si la mitad de la gente no vota. Así de sencillo. Juliana, ¿por qué reconocer? Porque es importante reconocer, y voy a responder un poco a los comentarios porque son los comentarios recurrentes de la campaña que son asombrosos, pero es, por ejemplo, siempre sale como las mujeres tienen la libertad de lanzarse, ustedes lo pueden hacer solas sin ningún tipo de cuotas, y si no están dispuestas a lanzarse, porque literal hay un comentario que sale mucho recurrente, es como, si no lo pueden hacer y no están dispuestas a participar en la vida política, dedíquense a tener hijos, que es lo que están haciendo en este momento las mujeres. Y ese comentario refleja exactamente la razón y la necesidad de que haya mayor representación de mujeres, y la principal razón, como lo dijo la representante Juanita Gobertus, es porque somos el 51% de la población en Colombia. Número 2, porque las afectaciones que tiene económicas para Colombia y para nosotras son distintas con la pandemia y siempre han sido diferentes. Tú lo señalabas, Elber, y lo señaló José Daniel, pero el desempleo para las mujeres es del 23% durante la pandemia, 13% antes de la pandemia, con una diferencia del 66% para los hombres. Nosotras no es que seamos brutas, no es que seamos impedidas, no es que seamos lisiadas para participar en política. El tema es que tenemos un montón de obstáculos y de barreras que no nos permiten participar en política, y uno de esos obstáculos tiene que ver precisamente con los roles y estereotipos de género que nos asignan a ser madres, a ser esposas, a estar en el espacio privado, a tener que asumir los roles de cuidado, que es lo que le pasa hoy a Colombia. Las mujeres estamos trabajando en promedio 9 horas adicionales en labores de cuidado no remuneradas, y eso significa que no tenemos acceso a pensión, que no tenemos acceso a salud, que no tenemos contratos, que no tenemos ingreso, y eso afecta a Colombia. Y afecta a Colombia porque no pagamos impuestos, afecta a Colombia porque no dinamizamos la economía, afecta a Colombia porque no estamos participando en el sistema de salud. Entonces, esta no es una decisión de decir las mujeres para que haya más mujeres, sino las mujeres para que la sociedad se mejore. Yo reitero, no es que no podamos participar en política ni que no sepamos participar en política, es que las barreras que nos imponen no nos permiten hacerlo. Si nos están dando plata para campaña política, a un hombre le financian el 100% de la campaña política, a nosotras no, y eso significa que tenemos que emplearnos, y nuestros empleos están en los sectores más afectados por la pandemia. Restaurantes, servicios, hotelería, trabajo doméstico. Entonces, si no hay mujeres hablando de esto y si no hay más mujeres que ocupen el poder, lo que va a seguir sucediendo es que nos siguen tratando de esa forma, que creen que somos unas incapaces y que estamos pidiendo cosas regaladas. Y hoy la decisión no está en manos de nosotros, está en manos del Congreso de la República, y está en manos de un Congreso que tiene que responder a una coyuntura nacional e internacional, y es que nosotras estamos siendo afectadas. No sé, y voy a cerrar con esto, pero no sé si vieron el artículo de Naciones Unidas, que también lo sacó El Espectador, que las mujeres están siendo la fábrica de pobres de América Latina. Estamos quedando embarazadas las mujeres adolescentes, no porque queramos solamente, sino porque no hay métodos anticonceptivos, porque el violentador sexual está dentro de nuestras casas. El 80% de los casos de violencia sexual ocurren por parte de una persona conocida, y eso no se va a modificar a menos de que tengamos referentes en política, a menos de que haya más mujeres aportándole a la economía, hablando de salud, hablando de infraestructura, y eso no pasa porque desafortunadamente el rol de la historia, y tú lo acabas de decir, nos asignó un espacio que es el espacio privado y nos volvió a confinar en el espacio privado. Entonces creo que este Congreso tiene una responsabilidad histórica, y en esa votación le van a decir a Colombia y América Latina, que nos ha seguido porque México nos está siguiendo, Ecuador nos está siguiendo, Argentina nos ha escrito y están pendientes de lo que pasa. Entonces yo creo que es un Congreso que de verdad tiene una responsabilidad histórica para responder a lo que está pasando. Pues de ese amplio espectro, de esa baraja de razones por las cuales es importante reconocer que nos ha dado un buen momento Juliana, voy a quedarme con una que no es la más importante, ojo, no es la más importante, pero también cuenta, y les ruego que me permitan hacer la comparación, si se quiere, con el caso de las comunidades afrocolombianas. ¿Y en qué digo que se parecen? Pues en que existe ahí un escenario de discriminación o segregación. ¿Qué es lo que ocurre?
el país es de alguna manera miope porque al dejar por fuera determinado grupo de la población está perdiendo en materia económica, por ejemplo, la posibilidad de un mayor desarrollo, de tener unas mejores tasas de crecimiento, de que haya, lo decía a Juliana hace un instante, ingresos para la nación, en el caso de las mujeres, y yo les digo que me permitan la comparación porque sospecho que pasa algo parecido con las comunidades afrocolombianas a las cuales también olvidamos. Trasladémosle la misma pregunta a ver, Beatriz, no nos ha contado y sé que tiene mucho para contarnos al respecto. ¿Por qué es importante reconocer, Beatriz? Yo vuelvo a repetir el argumento de que como somos la mitad de la población, tenemos derecho a la participación paritaria. Primera razón evidente. Hay una cosa muy importante y es, mire que se habla que las cuotas no, pero la participación en el Congreso de la República, en el Senado y en la Cámara es cuotas por regiones. ¿Y qué tal que dijéramos, no, como en Antioquia votan más, que todos sean paisas y que no haya nadie del Amazonas y que no haya nadie del Cauca? Ahí hay una participación porque es una participación representativa. Esa es la idea del Congreso, es la representación de la sociedad. Para mí es un argumento muy importante. Hay una cosa que yo quiero decir, una sociedad que desprecia a la mitad de la población y que no la tiene en cuenta, creo que es una sociedad que se puede convertir en inviable. Entonces tenemos que pensar en eso. Si no tenemos en cuenta esa riqueza que las mujeres tienen, ¿qué está pasando? Hay una cosa, las mujeres no estamos luchando solamente por nosotras. Las mujeres estamos luchando por una sociedad democrática que se comprometa con la igualdad y que incluya a toda la sociedad. Hay un aporte que las feministas y las mujeres hicimos en el siglo pasado, que se ha hablado de la famosa revolución que no mató a nadie. Las mujeres ingresamos al ambiente del trabajo, ingresamos a las universidades y al estudio de manera masiva. El Estado no hizo nada, las mujeres tomamos esa decisión política de trabajar, de participar económicamente, de incluirnos en las universidades y en el estudio, de disminuir la fecundidad, y eso que es un gran aporte al desarrollo. O sea que las mujeres hicimos una gran revolución en esta sociedad y yo le aseguro, es posible que no ganemos esta vez la paridad, pero la vamos a ganar. La paridad es el futuro de la sociedad. Es imposible que eso no sea cierto. Así que lo único que le podemos decir a las personas que no están de acuerdo y a los congresistas que van a votar negativo y que lo van a hundir están atrasados en la historia. Están en el siglo XVIII. En el siglo XIX. Eso es lo único que tenemos para decirlo y vamos a buscar que las mujeres pues no voten por esas personas. No podemos votar por las personas que están buscando que Colombia sea cada vez más atrasada, cada vez negándonos a la mitad de la población los derechos que tenemos. Entonces, esa es como los principales argumentos. Pues también una baraja bastante amplia y solo si se quiere, si uno quisiera recordar una de las varias que mencionó Beatriz, ojo con el tema de la representación. Ojo con ese, por favor, a la hora de votar, lo que siempre nos han dicho desde hace bastante tiempo. Hay que tener cuidado por quién voto, quién me representa a mí. Si este es un país en el que la mitad y aún más de la mitad son mujeres, ¿por qué no están suficientemente representadas en el Congreso? Esa es una buena pregunta que queda y que retomo aquí de las varias razones por las cuales nos mencionó Beatriz, que es necesario hacer el reconocimiento. María José, por favor, congresista de la República, María José Pizarro, ¿por qué es importante? Misma pregunta. Ya, perdón, había quitado el sonido porque tengo a mi hija jugando por aquí, entonces no estoy interrumpiendo a todo el mundo. Entonces, no, digamos que no es solamente una cuestión de representación, no es solamente que nosotros seamos o que nosotras seamos la mitad de la población, no es solamente el hecho de que nosotras trabajemos por una inclusión de distintos sectores sociales, que efectivamente lo hacemos. Cuando hablamos de paridad y de igualdad, estamos hablando no solamente de paridad, de igualdad y de equidad para nosotras, sino también para las comunidades afro, para las comunidades indígenas, para los excluidos.
para las personas que viven en las periferias, para los jóvenes. Nosotros tenemos una mirada integral de la sociedad porque definitivamente nosotras estamos en todas las esferas de la sociedad. Cuando decían nos devolvieron al ámbito privado, claro que sí nos devolvieron al ámbito privado, hasta nosotras las congresistas estamos en el ámbito privado, haciendo los trabajos del hogar, cuidando a los niños, cocinando, siendo profesoras y además congresistas y además representando sectores de la sociedad. Pero digamos, si nosotros queremos ir más allá, definitivamente yo creo que Beatriz decía algo que era importantísimo. Ayer, la semana pasada, cuando estábamos en el Congreso de la República votando la reforma política, pero que además se votó la cannabis con uso recreativo y además se iba a votar las semillas transgénicas y no alcanzaban por el impasse que tuvimos, que además dejó ahí afectada a mi colega Adriana, que estaba justo sentada al lado mío. Entonces, cuando veíamos eso, entendimos que hay dos congresos. Hay un congreso en el pasado, hay una mentalidad que no es solamente de personas mayores en el congreso, porque también hay jóvenes viejos, yo lo decía ese día. Claro que hay jóvenes viejos que no son capaces de imaginarse la sociedad del futuro. La sociedad del futuro no es la sociedad que estamos viviendo, no está mirando solamente lo regional, solamente sus votantes, solamente la sociedad del futuro se mira de una manera muchísimo más amplia y diversa y ellos viven allí. Por eso son incapaces de imaginarse reformas para ellos mismos y no es solo una cuestión de perder el poder. No creo ni siquiera a veces que estén pensando en eso, porque muchos de sus votantes son mujeres. Sí, muchos, como decía Juliana, la mitad de la gente que vota por ellos son mujeres o por ellas, porque también hay ellas. Sí, recordemos, no todas las mujeres que estamos en el Congreso tenemos una agenda femenina, una agenda popular femenina en el Congreso de la República. Adriana y yo lo sabemos, representamos dos sectores ideológicos diferentes, pero en cambio en eso podemos alinearnos y entendernos perfectamente y respetarnos, porque sabemos que allí somos aliadas, independientemente de que a veces hasta en el feminismo tengamos visiones diferentes. No hemos hablado nunca de eso, pero muy seguramente si nos ponemos a charlar encontraremos que hay visiones distintas. Pero el problema es que hay una incapacidad para imaginarse una sociedad diferente a la que vivimos y nos quieren mantener en el pasado y nos quieren mantener en el atraso y se resisten, digamos, de alguna manera a entender que digamos que un nuevo mundo llega a tocarles a la puerta y que este nuevo mundo va a ser realidad en 4 años, porque tampoco es que tengamos que esperar 20 o 30 años para que estas discusiones sean realidad. Definitivamente este es el tiempo de las mujeres y no se han dado cuenta de que este movimiento es imparable en el continente. Cuando niegan las curules para las víctimas, nuevamente una visión de atraso, porque es no entender que hay sectores de la sociedad que han estado definitivamente aislados de los debates democráticos. Entonces, hablar de feminismo es hablar de democracia, y hablar de feminismo y de inclusión, y hablar de género, de paridad, hablar de equidad, es definitivamente hablar de democracia y de hablar de una sociedad de avanzada, ¿sí? Y es el reconocimiento además de las luchas que han dado muchas antes que nosotras, y definitivamente, aunque no tengamos mucha fe, yo creo que nosotros estamos sembrando una semilla hoy, y la semilla que está sembrando este Congreso con aliados como José Daniel, como Juan Carlos Lozada, como Inti, Racero, León, bueno, tantos otros que de distintas regiones expresan, digamos, una alianza allí, pues definitivamente lo que estamos diciendo es que hay una mirada que además va mucho más allá de lo que nos están planteando. Solo para poner un elemento, hoy salía esta encuesta, ¿no?, donde 3 mujeres estábamos de alguna manera en la Cámara de Representantes, pues, digamos, como las mejor valoradas por los líderes de opinión. Obviamente hay hombres también allí, pero fíjate que es una mirada centralista, porque en esa misma encuesta no aparecen las regiones. Pues eso es lo mismo que decimos nosotras
Nosotras cuando no tenemos la representación paritaria, definitivamente se está desconociendo el esfuerzo inmenso que hacen millones de mujeres en el país, que trabajan cotidianamente sacando adelante las organizaciones sociales, las comunidades, sus hogares, recomponiendo el tejido social. Ese es el trabajo fundamental que hemos hecho las mujeres por décadas, pero es desconocido y es invisible. Entonces esa misma mirada centralista es esa misma mirada del pasado que impide ver que definitivamente llegó un nuevo tiempo que tenemos que atender a esa nueva mirada. Representante José Daniel López, usted acaba de escuchar a su colega María José Pizarro reivindicando y denunciando en las palabras casi que de Virginie Dupont la incapacidad que tenemos para imaginar una sociedad diferente, que en última sería una sociedad mejor. ¿Por qué en el caso suyo se da la pela de defender una idea como la que estamos discutiendo para incluirla en el Código Electoral, y por qué es importante ese reconocimiento de derechos a las mujeres? Esto es una reflexión que quiero hacerle a los hombres que están viendo este panel, y es a que no entendamos el feminismo no en un sentido, digamos, extremista o en el sentido más dogmático, sino la idea de la reivindicación de la equidad de género como una causa que también tiene que ver con nosotros, con los hombres. Porque cuando se presenta una injusticia en el mundo, sea cual sea, usted no necesita ser parte de la población víctima de la injusticia para solidarizarse con ella, y si tiene el poder para luchar, para transformar esas condiciones estructurales que ponen en situación victimizante a un grupo, en este caso tan amplio de la población como son las mujeres. Eso es lo primero, digamos, no pensemos que las luchas por la equidad de género hay que dejárselas simplemente a las mujeres. Claro, son ellas las que la protagonizan, de ellas se trata, pero en un Congreso patriarcal y machista, donde el 80% somos hombres, pues qué suerte correrían este tipo de causas si solamente las mujeres defendieran estas banderas. Por eso aprovecho y para hacer una cuña, y es decirle que esta no es la única causa en la que estamos trabajando frente a la cuestión de la equidad de género. Elber, nosotros también, en este caso junto a Juanita Gubertus, estamos promoviendo la ley de licencia parental compartida para empezar a emparejar la cancha, a nivelar la cancha en materia de licencias de maternidad y de paternidad, que hoy para los hombres es de 8 días, pero para las mujeres es de 18 semanas, y debiera ser mucha más para los hombres, y una parte, digamos, que se vaya equiparando sin llegar todavía seguramente a la igualdad, porque económicamente puede no ser posible, pero que sí empecemos a entender que la corresponsabilidad en la crianza, en el hogar, en las labores de cuidado, es la clave de la nueva masculinidad. Y recojo desde ahí para retomar el hilo central. Y es que acá, mujeres y hombres, debemos entender que este momento histórico, en pleno año 2020, nos marca un llamado para generar condiciones y transformaciones, más bien, de fondo, para promover equidad de género, y aterrizado este capítulo específico, paridad en la conformación de las listas. Por eso mi primer llamado es a mis colegas, a los colegas hombres del Congreso, un Congreso patriarcal, machista, chapado a la antigua, que si la idiosincrasia de esta sociedad está en el año 2020, la del Congreso debe estar por ahí en 1970 o algo así, y es entender que este tipo de reformas deben apoyarlas, al menos, como mínimo, por un básico sentido de supervivencia. Porque los sectores más enquistados, más tradicionales, más rancios de la política tradicional del Congreso pueden sentir que se están protegiendo, cuidando sus curules para que no lleguen mujeres a reemplazarlos, hundiendo este tipo de reformas, hundiendo la reforma política como lo hicieron hace 8 días, con esa reforma que impulsamos entre varios, incluida María José, incluida Adriana Matiz. Pueden hundir 1000 reformas políticas de esas. Pero lo que esa clase política tradicional no puede cambiar es que hay un ánimo de cambio y de transformación política y un despertar de la conciencia ciudadana frente a la toma de decisiones electorales. Lo digo en palabras que dijera un célebre exministro y exsenador. En el Congreso debemos entender que o cambiamos, y cambiamos es en este tipo de discusiones, las centrales, las esenciales, las nacionales, como la discusión de la paridad de género, o cambiamos o nos cambian. Y ese es el llamado al Congreso, a entender, así sea por subsistencia, que pueden hundir reformas, pero que el tren del cambio llegó y no va a parar.
Y segundo, un llamado que acá creo que me corresponde hacer al gobierno y a otro hombre, que es el presidente de la República, al presidente Iván Duque, para que apoye a fondo esta medida. Yo acá quiero hacer un reconocimiento. Elber, yo creo que usted lo sabe, yo soy tal vez la voz más crítica hacia el gobierno en mi partido Cambio Radical. Lideré el hundimiento de las objeciones a la JEP que presentó en su momento el presidente Duque atacando el acuerdo de paz. Yo reconozco, en medio de las diferencias, que la vicepresidenta, por ejemplo, y el Ministerio del Interior ayudaron y estuvieron pendientes del debate en comisión primera para que la paridad saliera adelante. Y eso hay que abonárselo al gobierno. Pero cuando realmente vamos a necesitar el respaldo del gobierno nacional para sacar esto adelante y del presidente Iván Duque, es de cara a los debates en las plenarias, que son sustancialmente más retardatarias, más resistentes al cambio que las comisiones primeras, en donde aprobamos apenas en primer debate, en el primer paso de 3 en total que hay que dar, la idea de la paridad en las listas de corporación pública. Luego, acá es un llamado a los hombres a que le jalemos también al feminismo, respetuosos, entendiendo que acá podemos ser medio, más no fin. Un llamado al Congreso a que vote positivamente esto, así sea por un simple instinto de supervivencia ante una ciudadanía que ya cambió, y un llamado al gobierno a que se la siga jugando y que le meta toda a sacar adelante esta reforma dentro de 2 semanas en las plenarias del Senado y de la Cámara. Pues ahí está el llamado del representante José Daniel López. Tenemos por reloj un minutito y quisiera otorgárselo a Beatriz y a Juliana, para aquellas que están trabajando desde la academia y desde el activismo social, nos ayuden a entender un poquitico, nos den su lectura sobre un tema que de vez en cuando nos preguntamos, y es por qué más allá de la necesidad que tenemos de emprender reformas que beneficien al colectivo social, se terminan imponiendo diferencias políticas. En este panel, en este encuentro, tenemos un ejemplo muy bonito de coincidencia, ya lo decíamos, entre una congresista conservadora y una de la lista de la decencia, pero que saben que más allá de lo que piensen ideológicamente sus partidos, hay un tema que las identifica y no tienen ningún problema en trabajar de manera conjunta para sacarlo adelante. Pero eso no siempre pasa, y de hecho es más bien raro. Por eso estamos en las que estamos y por eso el proyecto como que sí, como que no, y estamos mirando qué pasa en la plenaria. Pregunta para Beatriz primero y después para Juliana. ¿Por qué es tan difícil hallar consensos en estos temas de mujeres? Por ejemplo, entre las mismas mujeres que son de distintos partidos políticos. Beatriz primero. Yo creo que es muy difícil, consensos, porque como decía el representante, es un congreso machista y patriarcal. Y el congreso y también la sociedad es machista y patriarcal. Entonces, lo importante que tenemos para entender es que la sociedad va para adelante, va para la democracia, va para la igualdad, va para la inclusión. Esa es la meta que tenemos. Y el Congreso el Congreso se está quedando atrás de esa sociedad. Y si ese Congreso no se iguala con la sociedad, no la lee y no es capaz de ver que la sociedad está avanzando, está exigiendo inclusión y democracia, ese Congreso lo vamos a dejar atrás. Y entonces no estoy amenazando, pero los estallidos sociales alguna vez van a sacar al Congreso y van a decir, este Congreso se acabó, ¿cierto? Necesitamos otro Congreso, tumbarlo y acabarlo, revocarlo. Entonces, lo que eso en ese sentido es muy importante. La sociedad es patriarcal y es machista, pero el Congreso debería entender que vamos para adelante y es eso, democracia e inclusión. Democracia con adjetivos, democracia con igualdad y con inclusión. Esa es la meta y esa es la sociedad que queremos. Muchas gracias, Beatriz. Juliana, por favor. Bueno, porque se politiza, porque para redistribuir el poder una parte pierde y una parte gana. Y en este sentido los que van a perder, uno, son los partidos políticos porque tienen que democratizarse si hay listas cerradas, van a tener que modificar la forma en la que están escogiendo candidaturas. Muchas personas que han llegado a través de listas abiertas que no hubieran podido llegar de otra forma, pues van a tener que disputarse al interior de sus partidos políticos. Número 2, y lo decía Beatriz y siempre lo hemos dicho, pues una balanza se equilibra y para que 50% del Congreso, de las alcaldías, de las gobernaciones sean mujeres, significa que van a tener que salir hombres, pero cuando salgan ellos,
pues en teoría, que además es la teoría de los partidos políticos, pues van a tener una agenda que sea representada en las mujeres. Y número 3, se politiza porque también hay una discusión de recursos al interior de los partidos políticos, ¿no? Si los estás condicionando y les estás pidiendo que el 5% que está estipulado en ley se modifique al 15% o lo incrementes al 20% o al 50%, pues también estás tocando unas estructuras en las que la ciudadanía nunca se ha metido, porque ya sabemos que en América Latina el 58% de la gente no cree ni votaría por partidos políticos y el 70% de la gente antes de empezar la pandemia no creía en la democracia. Entonces han sido estructuras muy intocables y lo que se propone desde las mujeres y es lo que le va a pasar a los partidos. O sea, por eso como que desde la campaña también somos como, oigan, frescos y frescas, que si no lo aprueban ahora, el otro año vamos a estar. Y si no lo aprueban tampoco en marzo, vamos a estar en junio. Y si no está en junio, vamos a estar en el 2021, 22, 23 y esto es una ola. O sea, lo que te digo, se ha venido sumando a América Latina este llamado y a los que les va a costar, pues es a ellos y a ellas que no están dispuestas a hacerlo. Entonces, pues van a tener que democratizarse, van a tener que reaccionar y aquí vamos a estar nosotras jodiendo, haciendo veeduría, haciendo control social y no cediendo un punto frente a lo que estamos exigiendo y nos merecemos porque somos la mitad de la población, ¿no? Pues ojalá, ojalá y de verdad ojalá se mantenga el entusiasmo por el trabajo en el tema, porque si acudimos al ejemplo que citaba José Daniel hace un instante, si no me equivoco, el congresista al que se refiere dijo esa frase el 20 de julio de hace 22 años, y creo que no cambiamos mucho. Y uno se preguntará qué tanto los cambiaron también, ¿no? Pero bueno, lo importante, y esto sí es un tema de pura aritmética, de pura matemática, es que si se llega a aprobar una reforma de estas, el partido que mejor la adapte a su realidad de selección de candidatos, estoy completamente seguro de que va a ser el partido al que mejor le va a ir. Por física matemática. Esperemos primero, no hay que ensillar antes de, esperemos primero que el Congreso de la República responda a la obligación que tiene, que demuestre que está a tono con la realidad del mundo en el que estamos viviendo, y después empezamos a ver cómo lo aplican los partidos políticos. Y después, o después no, sino paralelamente, el movimiento de las mujeres en Colombia y en América Latina continuará luchando por la legítima reivindicación de sus derechos, a ver si algún día tenemos una democracia que de verdad se corresponda con todos los apellidos que debe tener la democracia que nos enunciaba hace un instante Beatriz. Se ha agotado el tiempo de esta conversación convocada por El Espectador y por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron, invitamos a nuestras panelistas y a nuestro panelista también para próximas discusiones, para que le hagamos seguimiento al tema. Podríamos, por ejemplo, hablar después del debate, a ver qué fue lo que pasó y cómo quedan las cargas al respecto. Gracias de verdad a toda la gentil audiencia que nos acompañó y gracias al equipo de personas expertas que estuvieron con nosotros en la tarde de hoy. Volveremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador. Adiós. Que estén bien, que te mejores, Adriana.